Debería estar grabando ya, ¿no? Ya. Bueno, y si les parece, entonces partimos, ¿no? Como siempre, eso sí. Quien quiera incorporarse en la clase puede hacerlo libremente. Y, bueno, también como siempre, cuando quieran, me interrumpen ya. Se puede pasar, ¿no? No. Profe, o sea, ¿va a grabar la clase o así? Se estaría grabando, ¿no? Ahora. A ver, espere. Ah, no. Espere. No sé. Sería este. Ahora. Ah, se salió de la... Ah, empezó a grabar, pero se salió de la presentación. Ahora sí. ¿Y por qué no tengo? A ver. Ahí sí debería. Todavía no se ve. No, no se ve, se salió. Ahí sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Aleluya. Bueno. Como les decía hoy, entonces veremos la última de las clases dentro de esta unidad 1, ¿sí? Sobre estos factores psicológicos que regulan la pérdida de fitoplancton, ¿sí? Nos vimos entonces inicialmente un poco desde los orígenes de la vida, vimos un poco la clasificación del fitoplancton. El lunes entonces vimos los factores que determinaban el crecimiento, ¿no? del fitoplancton, y hoy entonces vamos a ver eso que determina la pérdida, ¿no? Pues porque es tan grande, una cosa así. Va a tener que estar ajustando todo el rato. Un poco lo que, bueno, siempre hemos hablado, ¿no? Y vimos entonces el lunes, ¿no? Estos factores que hacen falta, ¿no? A ver, ¿me pueden recordar un poco entonces cuáles eran los factores que determinaban o hacían falta, digamos, ahí para el crecimiento del fitoplancton? ¿Qué hacía falta entonces para al fitoplancton para crecer? ¿O qué induce el crecimiento? ¿Nadie? ¿La hora de la siesta? Ah, la luz. Luz, exacto. Lo vimos el otro Mm, día. ¿Qué nos hacía falta? Luz. Viendo el ciclo de Carly. No, sí parece que sí. Sí, la luz. Bueno, que existan nutrientes también. Nutrientes, sí, sí, exacto. ¿Qué más hacía falta? Mm, El oxígeno. Sí, también puede jugar un rol, pero más importante incluso que el oxígeno. Mm, Nadie se acuerda. La temperatura, ¿no? Por ejemplo, decíamos, era un factor Sí, fundamental. lo pensé. Temperatura, ¿no? Para unas buenas condiciones, ¿no? Veíamos que tenían unos rangos también para un crecimiento óptimo y otros, ¿no? Factores igual ambientales, ¿no? Puede ser pH, pues, salinidad, puede ser, etcétera, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente luz, nutrientes, temperatura, ¿no? Decíamos también eso que para plantas terrestres, si a esa ecuación le suman agua, ¿no? Pues entonces ahí es lo que hace falta para que crezcan las plantas. Siempre recuerden entonces también eso. Entonces, luz, nutrientes, ya temperatura y, bueno, en general las condiciones, ¿no? Ambientales. Con eso así claro, entonces, ¿qué es lo que hace falta? O sea, ¿qué es lo que deriva, ¿no? Digamos ahí en que el fitoplancton finalmente desaparezca, digamos, de la columna de agua, ¿no? Generalmente siempre hablamos de que está en la zona eufótica, donde llega la luz, ¿no? Veamos entonces donde pueden realizar la fotosíntesis, ¿no? Y que eran organismos también eso, muy productivos, ¿no? O sea, ahí es donde aumentan, digamos, sus poblaciones, tienen una gran biomasa. O sea, que básicamente veíamos también dentro de los ciclos, ¿no? Que muchas veces se trata de crecer, dividirse, ¿no? Y morir. Es en eso que el fitoplancton, todo el fitoplancton de todos los océanos, hay algunos, si recuerdan cuando vimos de Prochlorococcus, ¿no? Que tenía un ciclo de vida de aproximadamente 2 días, o sea, todo el Prochlorococcus se iba renovando cada 2 días. Si tomamos todo el fitoplancton, aproximadamente
cada semana se está renovando. O sea, toda la biomasa fitoplanctónica en el planeta se renueva cada semana, ¿no? Imagínense esto, recuerden que todo el fitoplancton hace prácticamente la misma fotosíntesis que todos los bosques, selvas en tierra, ¿no? O sea, imagínense que todos los bosques, el Amazonas, todas las selvas tropicales se renovaran cada semana. O sea, impensable. Entonces, estos son organismos que tienen crecimiento muy rápido y mortalidad muy rápida, ¿no? Lógicamente, o sea, sí, no crecen eternamente, ¿no? Entonces, ¿qué induce esta pérdida? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿De qué forma puede desaparecer el fitoplancton de la columna de agua? ¿Se les ocurre? Que para que desaparezca tiene que haber como un desequilibrio en las otras cosas que necesita para sobrevivir. Debería haber como una escasez de oxígeno, una variante en la temperatura, escasez de Por ejemplo. nutrientes y dejarlo a la sombra. Claro. Eso, de alguna forma, claro, lo que influiría más sobre todo es en el crecimiento, ¿no? O sea, sin todo eso no crece. Pero una vez que está ahí, ¿por qué desaparece? ¿Por qué se va renovando, digamos, ahí el fitoplancton? ¿Por qué se les ocurre? Algunas ya dejamos caer, ya hemos visto así. Puntualmente hoy vamos a ver un poco más en detalle. No, se van renovando porque también los van consumiendo. Exacto, ¿no? Esta es una importancia. Espera, un minuto. Ahí sí, disculpa. Sí, ¿no? Uno, por ejemplo, eso que se lo van depredando, ¿no? Se lo van consumiendo. Digamos, ¿no? El fitoplancton, entonces, consumiendo es una forma de pérdida, ¿no? Digamos ahí de fitoplancton. ¿Qué más? ¿Alguna otra causa también vimos? ¿No? ¿Sí? No, por lo menos yo no recuerdo más. O sea, no se me ocurre en este rato. Imagínense, ¿no? Entonces el fitoplancton está en esta zona fótica, donde llega la luz, está creciendo bien y de alguna forma, ¿cómo desaparecen? Por una parte, se lo pueden depredar, se lo pueden consumir. Perfecto. ¿De qué otra forma puede desaparecer? ¿Por el calentamiento global? Sí, claro. O sea, podría ser. No así tan directamente, pero el calentamiento, por ejemplo, ¿qué derivaría? ¿Qué La induciría? acidificación del océano. Sí, o sea, eso, claro, por ejemplo, son procesos, ¿no? Vivimos en una zona fría, pero todo eso al final, ¿qué conlleva? Que el fitoplancton lo tienen ahí en la lengua. O sea, son factores, ¿no? Son factores abióticos que pueden hacer que, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Si hay, por ejemplo, eso, calentamiento, hay acidificación, hay contaminación, por ejemplo, imagínense, ¿no? Que lo vamos a ver. ¿Qué es lo que finalmente provoca? Un desequilibrio. Sí, pero ¿y eso? Todavía no Digo, era. mucho más sencilla, ¿eh? La pregunta es mucho más sencilla que todo esto. O sea, al final, ¿qué es lo que pasa con el fitoplancton? Se muere. Se muere. Exacto. O sea, puede morir simplemente ya. Entonces, ahora vamos a que no, el fitoplancton puede ser depredado, puede morir, parte de se llama como muerte celular. Vamos a ver el concepto de muerte celular programada. Hay más, ¿no? Hay más causas. O sea, de hecho, otra de las formas de morir, ¿cuál es? Por ejemplo, y lo estuvimos viendo en las anteriores clases. Muerte celular. También por el estrés del cambio en su ambiente como tal, ¿no? Sí, eso, de alguna forma, esos cambios es lo que provocan, digamos, que muchas células así mueran, ¿no? Pero es como nosotros. Nosotros, por ejemplo, ¿de qué morimos? Las personas. De diferentes factores, de diferentes cosas, pero Muchos de ellos los puede mismos, ser, ¿eh? Generalmente, nosotros, por ejemplo, no solemos ser depredados, salvo por algunos caníbales, ¿no? En algunos poblados de las selvas. podría Quitando eso, existir un exceso de población la curva, porque
un exceso de población que finalmente llegue a una extinción, ¿o no? Sí, puede ser. O sea, cuando hay un agotamiento, ¿no? Digamos ahí de los nutrientes, sí, puede ser. Pero ya digo, más pensando en nosotros, o sea, en nosotros como las personas. O sea, las personas, ¿de qué solemos morir las personas? Bueno, de enfermedades. Enfermedades, exacto, sí, ¿no? Pues lo mismo también, ¿no? De enfermedades, de infecciones. ¿Recuerda cuando veíamos la importancia de los virus marinos, ¿no? De infecciones, efectivamente. Eso es importante, ¿no? O sea, en el fondo, por eso, parecido de alguna forma, ¿no? O sea, nosotros también morimos de infecciones. También el fitoplancton muere de infecciones. Muere también, eso, por otros factores externos, ¿no? Igual que nosotros, que de alguna forma inducen al final, finalmente, la muerte celular, ¿no? Sí, entonces, esas tres, o sea, veíamos nosotros depredación, infecciones, muerte, ¿no? O sea, muerte celular per se, ¿no? Por todos estos factores que le pueden mencionar. Y hay una cuarta muy importante en el fitoplancton. Este vuelve un poco más difícil. Pero en realidad, yo creo que si le ponen a pensar, saben, ¿no? Porque piensen eso, ¿no? Que en la capa superficial es donde está el fitoplancton, pero ¿qué puede hacer que desaparezca? Digamos, ¿no? Todas estas infecciones que provocan la muerte, estos factores que también provocan la muerte, que sean depredados, o habría una cuarta, que simplemente desaparezcan. Y el fitoplancton, ¿cómo desaparece, digamos, de la zona linfótica? ¿Se les ocurre? Fuera del agua no van a salir, ¿no? Hacía así de saltar. Entonces, en ese caso, ¿hacia dónde irían? Sedimentan. Exacto, exacto. Muy bien. Sedimentan, ¿no? Recuerdo cuando hablamos, ¿no? El fitoplancton, el plancton en general no tiene esa capacidad de movimiento, ¿no? Si uno quedan a merced en las corrientes. Y rara vez tienen la misma densidad que el agua. ¿Ya? Siempre tienen más densidad que el agua. Y cualquier cosa que tiene más densidad se acaba hundiendo, ¿no? Entonces llegarían como a ese estado por sus procesos propios, así como fisiológicos del plancton. Sí, exacto. De hecho, por eso al final, digamos, el fitoplancton dura tan poco. Se renueva tan seguidamente. Porque al final, si no es depredado, si no es infectado, y si no hay un factor así ambiental, ¿no? Digamos, que provoque esta muerte, al final acaban hundiéndose. Sí. Y conforme estos van desapareciendo, entran otros nuevos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener una gran tasa de renovación. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Que es un poco lo que ven aquí. O sea, el fitoplancton cuando está aquí puede ser depredado, ¿ya? El zooplancton puede ser eliminado, ¿no? A través de ya, pues eso, muerte celular provocada por factores vitales, pueden morir de viejos en realidad, ¿sabes? Porque también tienen una vida así, por estas infecciones virales o bacteriales también, ¿no? Que hay que ver algunos casos, y esta sedimentación, ¿ya? Entonces esto es lo que vamos a ver un poco ahora, ¿no? Y algunas estrategias que desarrollan para combatir, digamos, ¿no? Todas estas, porque de alguna forma eso, estos son los procesos así naturales, ¿no? que ocurrirían, pero desarrollan algunos mecanismos para, de alguna forma, evitarlos o ralentizarlos, ¿ya? Y todo esto, bueno, lógicamente, eso, influenciando entonces esto, digamos, de la bomba biológica, que veremos en una clase específica, sobre todo al final, entonces, como este carbono, ¿no? El carbono atmosférico, como pasa a través del fitoplancton, produce la materia orgánica, es depredado, ¿no? Acá, por zooplancton o consumido después por bacterias, etcétera, y finalmente una gran parte que va al fondo oceánico, ¿ya? De hecho, así en números globales, si vemos un poco sobre toda la producción primaria, o sea, todo el carbono, ¿no? Que se crea en términos de gigatoneladas, por ejemplo, por año, ven, la mayor parte acaba siendo ingerido, o sea, es depredado, ¿ya? Entonces, si sumamos una microingestión, o sea, se ve de organismos más pequeños o un poco ya mayores, pero esto estarían casi 3/4 partes, ¿ya? Una parte importante también muere exclusivamente por los virus, ¿no? Aproximadamente un 6%, y una parte también, una quinta parte, acaba siendo sedimentada,
¿ya? Eso así. Bueno, estos números luego he podido ir variando un poco, ¿no? Pero un poco para que vean en términos de proporciones. Luego, lógicamente, también depende, porque si recuerdan también veíamos, al menos en términos, por ejemplo, de bacterias, casi el 70% de las bacterias están infectadas por virus, una población mucho menor es infectada por virus, pero muchas células también que son consumidas, pueden ser células consumidas de células infectadas. ¿Sí? No sé si entiendes. O sea, pueden ingerir células sanas y células también infectadas. ¿Ok? O sea, que un poco siempre también... Eso no quedas exactamente con estas cifras, pero bueno, más o menos verían que la proporción es que la mayor parte del fitoplancton viene a ser consumido dentro de esta zona eufótica. ¿Okay? Y una parte, una quinta parte, simplemente acaba siendo sedimentada. O sea, no es, digamos, ahí directamente afectada por estas, por infecciones o por consumo. ¿Sí? Es un poco así. Bastante. El proceso, entonces, bueno, vamos a ver ahora cada uno de estos, ¿no? Algunos mecanismos que desarrollan, ¿no? para ese. El fitoplancton, ¿no? Generalmente es más denso que el agua, entonces tiende a hundirse, ¿no? Como cualquier partícula, imagínense, ¿no? Una serie de agua, si tienen un vaso con una partícula y si es más denso, acabará hundiéndose, ¿no? Luego eso, corrientes lo pueden mantenerlo así en toda con un agua, pero en general en un fluido sin movimiento se acabaría sedimentando. Y esta velocidad de sedimentación depende mucho del tamaño celular. ¿Ya? Siempre van a ver que a lo largo de la asignatura voy a estar hablando muchas veces de este tamaño celular, ¿no? Porque influye en la captación de luz, influye en los requerimientos nutricionales, ¿no? Influye, por ejemplo, también en la sedimentación, van a ver también en la depredación, todo depende un poco del tamaño celular. Y esto viene determinado por esta ley de Stokes, ¿no? Sobre cómo es una partícula hipotéticamente esférica, ya, una esfera perfecta, ¿no? Que fuera, por ejemplo, una célula. Luego vamos a ver, ya sabemos que el fitoplancton no son solo esferas, ¿no? Tienen otras formas y todo esto también influye. Viene determinado, ¿no? esa sedimentación por esta fórmula. Esta velocidad de sedimentación, ¿sí? Depende de este producto entre la densidad de la partícula, en este caso el fitoplancton, menos la del agua, ¿no? Siempre asumiendo que generalmente es más denso que el agua. ¿Eh? Por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Que es una constante, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esto recordarán de física, si no viene bien ahí recordarlo, esta es la constante gravitacional, por el radio al cuadrado, ¿ya? Y entre 9 veces esta dinámica de viscosidad, que también es constante, ¿sí? Que tiene estas unidades en pascales, ¿no? Que es fijo para, o sea, se asume así, igual para todos los datos. O sea que dentro de esta densidad, o sea, dentro de esta fórmula depende de la densidad, ¿ya? Vamos a ver entonces de qué depende un poco la densidad de cada célula, que en el fondo es muy insignificante, es un valor, una vez que dan, digamos, la densidad del agua, muy inferior a realmente el tamaño del radio, ¿ya? O sea, el tamaño celular. Entonces, cuanto mayor entonces es este radio, mayor entonces es la velocidad de sedimentación. Lógico, ¿no? También, generalmente, eso sí, imagínense, tienen un vaso y tienen para la misma densidad una partícula más pequeña, una más grande, la grande generalmente se hundirá más rápido. ¿Sí? Y esto, de hecho, se observa, ¿no? O sea, que cuando tienen un mayor diámetro, tienen una mayor velocidad, entonces, de sedimentación para, insisto, células que frenan como esferas, ¿no? Y eso se puede estimar así fácilmente a partir de esa fórmula, ¿no? Teniendo en cuenta eso, tanto el diámetro como la densidad, ¿no? La densidad depende mucho, entonces, de la composición, ¿no? Veíamos también eso, depende de, por ejemplo, cuál es, por una parte, el grosor de la pared celular, ¿no? Que eso también viene determinado por las proteínas y lípidos que la forman y por el volumen del citoplasma, ¿no? En su interior. Y esto, a su vez, esta composición, ¿no? Ya sean carbohidratos, pigmentos, ¿sí? Genético, etcétera. Todo esto, obviamente, influye, ¿no? Porque cada una de estas estructuras tiene una mayor o menor masa, ¿sí? Entonces, para el mismo volumen, a lo mejor, por ejemplo, por las proteínas tiene una masa mayor que los lípidos, ¿no? Entonces, eso influye finalmente en esta densidad, ¿no? Para el mismo volumen, lo que está variando es la masa. Y la masa, entonces, de estas, recuerdan también nosotros, en anteriores clases veíamos, depende un poco también del contexto, ¿no? Digamos, en el que están creciendo. Si son unas condiciones ideales para el crecimiento,
donde generalmente, si hay muchos nutrientes, por ejemplo, van a estar acumulando y van a estar, por ejemplo, produciendo más lípidos, ¿no? Para momentos que haya más escasez, y viceversa, ¿no? Cuando hay épocas de más escasez, ya sea de nutrientes o de luz, por ejemplo, a lo mejor están desarrollando proteínas, ¿no? Para mejorar esta captación de luz o de nutrientes, que de alguna forma varían entonces la densidad. ¿Ya? Entonces muchas veces eso, por una parte depende del tamaño, pero depende de la propia composición de la célula para la sedimentación. ¿Sí? Y depende, por supuesto, la forma, ¿no? O sea, veríamos que eso, para unas esferas perfectas tendrían esa velocidad, o sea, constante, ¿no? Siempre variando un poquito en función de la densidad, pero sobre todo por el tamaño, pero ya sabemos que el fitoplancton tiene formas de todo tipo, ¿no? Entonces, todo esto influye en esta velocidad de sedimentación. ¿Sí? Una forma es a partir de esta, lo que se conoce como la resistencia de forma. ¿Sí? Es como un número adimensional, es una relación, ¿no? Que en el fondo viene a determinar si se hunde más o menos rápido en función de la forma. ¿Sí? O sea, comparado con una esfera, que era la ley de Stokes, antes que les mostré. ¿Sí? Por ejemplo, formas cilíndricas, ¿no? Como algún tipo de atomeas o este tipo así, esto, ¿no? Generalmente tienen una mayor resistencia de forma cuanto mayor esta relación entre la longitud y la anchura. ¿Ya? O sea, cuanto más larga es respecto a su anchura, generalmente tiene una mayor resistencia, o sea, de hundimiento. O sea, una mayor entonces resistencia de formas implica una menor velocidad de sedimentación. ¿Sí? O sea, se imaginan todo eso como un fluido, o sea, una partícula esférica que va cayendo a una velocidad. Generalmente, este tipo de estructuras cilíndricas a lo mejor oponen cierta resistencia al hundimiento. ¿Sí? Entonces, se hunden un poco más lento. Lo mismo que, por ejemplo, formas enrolladas, ¿ya? Que generalmente las formas enrolladas disminuyen esta resistencia. ¿Sí? O sea, de una forma, por ejemplo, algunas estructuras que son así suelen hundirse más rápido, ¿no? Porque, digamos, desplazan mejor, o ponen eso, menos resistencia o disminuye también la viscosidad respecto al fluido. ¿Sí? Y además también, por ejemplo, influyen las propias estructuras externas, ¿no? Como, por ejemplo, las espinas o protuberancias, ¿no? Algún tipo así, ¿no? Que de alguna forma aumentan esta resistencia, ¿no? Se pueden formar, o sea, pueden disminuir esta velocidad, ¿no? A partir de estas estructuras que oponen cierta resistencia, ¿no? a este hundimiento. ¿Sí? Entonces, eso, algunos otros para tener en cuenta. Otro factor importante dentro para la velocidad de sedimentación es lo que se conoce como el factor vital, ¿no? Es decir, generalmente las células, por ejemplo en este caso, senescentes, ¿entienden este concepto? Sí, ¿no? Bueno, senescentes es... ¿Ah? No, que no lo entienda. Ah, ya. Senescente es, por ejemplo, cuando son células que están ya en el proceso de morir. ¿Sí? Es decir, hay como células vivas, células muertas y células que están en camino. Células o organismos, ¿no? Cuando son senescentes es que ya están en la curva abajo, ¿no? O sea, se están muriendo, digamos. Entonces, muchas de estas, este tipo de, por ejemplo, de células, ¿no? Para el mismo diámetro, ¿no? Imagínense, la velocidad a lo mejor es esta velocidad de sedimentación y para una que se está muriendo suele ser mayor. Porque de alguna forma las células vivas, o sea, tienen algunos mecanismos, ¿no? Como para oponer cierta resistencia a esta sedimentación, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, pueden posicionarse, ¿ya? De alguna forma, dentro de lo que no pueden moverse dentro de una columna de agua, pero sí al menos posicionarse de una forma en la que les permita una mayor o menor sedimentación, ¿no? Lógicamente las células no buscan sedimentar, o sea, no es algo así que elijan, es algo que eso, no pueden controlar del todo, entonces buscan de alguna forma, sobre todo las que están vivas, lógicamente, el retrasar o el impedir este hundimiento. ¿Sí? Pero eso, claro, las que están vivas, las que están ya en proceso, o sea, muertas por supuesto, pero las que están en proceso tienen menos capacidad, ¿no? para poner esta cierta resistencia. ¿Sí? Entonces, el factor vital, otra tan importante, y esto influye un poco eso, en este posicionamiento vertical, ¿no? Que en el fondo a veces lo que ponen
hay especies que también pueden crear estructuras que les permitan la flotabilidad. ¿Sí? O sea, que mejoren esa o que reduzcan esta sedimentación. Por ejemplo, hay algunas cianobacterias que forman estos aerotropos, ¿ya? Que son aquí, bueno, se ve aquí, a lo mejor en las imágenes, pero son como pequeñas vesículas de gas, ¿no? Entonces, con eso, ya saben, por ejemplo, también con algunas macroalgas también pasan, ¿no? Esas estructuras que les permiten mejorar un poco la flotabilidad. ¿Ya? Entonces, reducir esta sedimentación, o sea, generan este tipo así de órganos especiales. Pueden formar también, por ejemplo, mucílagos, ¿no? Que son como estas capas ahí como estas de aquí, ¿no? Como una especie de moco, baba, así, ¿sabes? Que de alguna forma también mejoran esta flotabilidad, y algunas otras estructuras como flagelos, ¿no? O variar esta composición lipídica. Todo esto, digamos, de alguna forma, influye en este posicionamiento vertical, ¿no? O sea, es decir, al final, cómo se estructuran, o sea, cómo se colocan, ¿ya? Para poner más o menos resistencia, ¿no? O sea, a lo mejor igual, por ejemplo, pueden, digamos así, podrían igual sedimentar más lento porque están poniendo más resistencia. De esta forma, a lo mejor caerían, ¿no? Tendrían una mayor velocidad porque no estarían oponiendo tanta resistencia, ¿no? Entonces, así, este tipo de estructuras le permiten corregir o cambiar este posicionamiento vertical. ¿Sí? Bueno, un poco esto luego también se puede cuantificar, ¿no? O sea, cómo se puede medir entonces también la sedimentación, ¿no? En función de esta población y dentro de la columna de agua, ¿no? O sea, por ejemplo, cuánto estamos hablando, o sea, cuánta profundidad, hablando cuál es esta velocidad, ¿no? Y en el fondo, cuánto se está renovando, ¿no? La comunidad a partir de esta sedimentación. Pero bueno, en realidad esto es unas fórmulas, no hace falta, ¿sí? Entonces, con la sedimentación, más o menos claro, ¿no? ¿Qué factores entonces influyen en una mayor o menor sedimentación? Y qué mecanismos, digamos, tienen para precisamente eso, retrasarla o acelerarla, ¿no? Bueno, entonces veíamos era el de las infecciones, ¿ya? Esto la vimos en la anterior clase, ¿no? Que estas relaciones, ¿no? En algunas ocasiones se dan entre bacterias y fitoplancton, ¿no? Unos ejemplos, ¿no? Como algunas bacterias liberaban unos compuestos, ¿no? Que de alguna forma evitaban, por ejemplo, la división celular y promovían esta secreción de carbono orgánico, ¿no? O sea, como si estuvieran ordeñando al fitoplancton constantemente. Otras que directamente liberaban compuestos algicidas que rompían la pared celular, ¿no? Para liberar esta materia orgánica disuelta, ¿no? de la que alimentarse. Son algunos casos, no suelen ser tan habituales, no ya veíamos estas relaciones entre bacterias y fitoplancton, pero bueno, hay algunos casos, pero claramente las que más influyen dentro de estas infecciones son las de los virus, ¿no? Esta diapositiva también se la muestra en un momento, ¿no? En términos de la cantidad de virus, ¿no? Que tenemos, que la mayor parte de células en el océano son virus, ¿no? Si bien en términos de biomasa son bacterias. Lo que más, si sumáramos todas, si pusiéramos una balanza, todas las bacterias son las que más masa tendrían, pero virus son el mayor número, ¿no? Entonces, constantemente están infectando tanto bacterias, sobre todo, ¿no? Los bacteriófagos, como también fitoplancton. Entonces, vamos a ver un poco así el rol, ¿no? Que cumplen, que algunos ya fui dejando caer, pero ahora vamos a ver un poco con más detalle y de alguna forma siempre también trata de quitar como ese efecto, siempre se ve como algo negativo, ¿no? A los virus, pero también puede tener un efecto así positivo, ¿no? Por una parte, al infectar a todos estos organismos, son un componente principal de la red alimentaria, ¿no? O sea, de alguna forma disponibilizan también parte de los nutrientes que liberan, ¿no? Una vez que infectan y eventualmente matan a estos organismos, ¿no? Entonces, influyen en la red alimentaria y siempre, les digo, siempre se ven como parásitos, ¿no? Como determinados que simplemente atacan y van a atacar a otros, ¿no? Que es siempre la visión clásica que se tiene de los virus, pero ya, como les mostré también en algunos casos, ¿no? También hay excepciones, ¿no? En algunos que de alguna forma conviven con sus hospedadores, ¿no? No terminan, digamos así, de eliminarlos y se crea una especie como de convivencia, ¿no? En el que ambos pueden salir así como de alguna forma beneficiados, ¿no? Y esto es porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los bacteriófagos, ¿no? En ocasiones estas relaciones son beneficiosas porque transportan y transfieren genes del hospedador, ¿no? Pueden aumentar también algunas reacciones de metabólicas, inmunidad, ¿no? Ya veíamos que las bacterias son capaces, ¿no? A través de estos, por ejemplo, mecanismos, los CRISP, ¿no? De generar una cierta de inmunidad, o sea, de ir aprendiendo también, digamos, ¿no? Y adquiriendo esa especie de inmunidad contra virus, ¿no? Y de alguna forma potencian también eso, la distribución y la evolución de estos hospedadores.
¿no? O sea, estos serían también algunas relaciones positivas a través de esta transferencia de genes, a través de potenciar metabolismo, inmunidad, etcétera, ¿no? Y al final lo que permiten es una mayor distribución de estos organismos y su evolución, ¿no? O sea, tiene un efecto ahí beneficioso. De hecho, por eso se ve a los virus, ¿no? con esa capacidad que han tenido de manipular la historia de la vida y la evolución de sus hospedadores, ¿no? O sea, han influido, bueno, esto tenemos muchos casos, ¿no? en casos humanos, pero también con el fitoplancton, ¿no? También que eso que de alguna forma son agentes inductores de este tipo de evolución. Bueno, la infección vírica, que lo vimos un poco, ¿no? Un poco sin detalle, sobre todo la que vimos anteriormente era igual más orientada hacia las bacterias, ¿no? De los bacteriófagos está un poco orientada hacia el fitoplancton, que en realidad es muy similar, obviamente, ¿no? Pero bueno, un poco con más detalle cómo infectan, ¿no? Normalmente, los virus entran por unas como balsas de lípidos, ¿no? Unas aquí que están dentro de la pared celular, ¿no? Se suelen incorporar, ¿no? Se suelen fijar, digamos, a estas balsas lipídicas y se suelen replicar, ¿no? Entonces replican su material que introducían en su interior, ¿no? De hecho, los virus, bueno, suelen producir en algunos casos estos glicosfingolípidos, ¿ya? Que desencadenan esta producción de, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, ¿no? Son una especie de estrés oxidativo dentro de la célula y activa actividad de las caspasas y metacaspasas, ¿ya? Que son unas enzimas. Bueno, vamos a ver ahora el rol que cumple, ¿no? Dentro del hospedador, dentro de esta célula. Pues también, bueno, ya veíamos, ¿no? Liberan dimetilsulfuro, ¿no? Que tenía sus implicaciones después a otros tipos de compuestos. Y finalmente lo que inducían, ¿no? Era la autofagia y muerte celular, ¿no? Generalmente, más o menos aquí, ¿no? Cuando se liberan y nuevamente van a ir a infectar, ¿no? Eso es, en principio, como el objetivo, ¿no? Que tienen los virus. Así a grosso modo, ¿no? Cuando el fago, entonces, eso, infectaba la bacteria, ¿no? Que veíamos, entonces, no era solo una destrucción, ¿no? O sea, como algo así negativo, la destrucción de la célula, pero también eso, esta transferencia de material genético, que puede ser también de un hospedador a otro hospedador, o sea, esto a veces se llama como esta transferencia de genes horizontal, ¿no? O del propio genoma del virus, ¿no? O sea, puede estar incorporando este material genético, ¿no? al hospedador propio o de otro congénere, ¿no? De otro organismo. Y esto, pues eso, permite esta expansión a otros nichos, esta evolución, ¿no? Y aumentar también eso, la diversidad de organismos. Contra esto, entonces, ¿no? Por ejemplo, el fitoplancton también han desarrollado como alguna serie de estrategias, ¿no? De cómo evitar la infección de virus, ¿no? Y hay dos principales efectos, ¿no? Dos hipótesis, al menos que siempre se manejan sobre cómo, o sea, de alguna forma, cómo enfrentan, ¿no? Digamos, este tipo de amenazas, ¿no? Uno, por ejemplo, es este que se conoce como el efecto de la reina roja, ¿ya? Es una especie como de carrera armamentística, ¿no? En el que cada uno de ellos va desarrollando mecanismos de resistencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el virus evoluciona para infectar, el fitoplancton entonces crea algún tipo así de inmunidad, de protección, y el virus nuevamente vuelve a evolucionar para volver a infectar, y el fitoplancton, etcétera, ¿no? Es una carrera, una coevolución entre los dos, ¿no? Entonces, mejorando cada vez un poco la especie, ¿no? Para tratar de evitar el efecto, ¿no? O la respuesta del otro, ¿sí? Hasta que finalmente, bueno, pues el virus consigue eliminar, ¿no? Eliminar algunos de estos organismos, pero otros, digamos, al mismo tiempo van evolucionando y van mejorando, ¿no? Van siendo una versión mejorada del anterior. Pero son una especie de coevolución de ambos, ¿no? Tanto el virus como del hospedador. Y en ocasiones también lo que puede hacer, ¿no? Esto se conoce como la hipótesis del gato de Cheshire, ¿ya? Es, de alguna forma, el fitoplancton evitar este tipo así de evoluciones cambiando su ciclo de vida, ¿no? O sea, que suelen ser formas haploides, ¿no? Haploides y diploides. Esto, bueno, imagino que de genética pues, se acuerdan un poco, ¿no? Las formas haploides cuando tenían la mitad de los cromosomas, ¿no? Por ejemplo, las células reproductoras, etc. Y las diploides, ¿no? Ya, las células vegetativas. En ocasiones, ante la presencia, por ejemplo, de una mayor o menor presión de virus, estas células pueden cambiar de un estado a otro, ¿no? Algunas, las que pueden, ¿no? O sea, en el que muchas veces igual el virus solo afecta a una de las formas o de los ciclos respecto al otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, igual con tifóridos se ha observado cómo las formas diploides, las que forman las placas de calcita, se ven afectadas por estos virus, pero no sus formas haploides, ¿no? Son móviles y
y resistentes a estos virus, ¿no? Porque ya no tienen esta capacidad de entrar por estas balsas lipídicas, ¿no? Entonces, esto es una especie de estrategia como el gato y el ratón, ¿no? Que uno se va buscando y cuando veo esto, entonces paso a la otra forma y viceversa, ¿no? Cuando baja la presión, entonces vuelvo a la otra. Ya. Entonces, es un juego así constante. O sea, una es una lucha, digamos, ahí cada una a campo abierto, ¿no? Todo contra todo, y otra, sin embargo, uno de evitarlo, ¿no? De evitar entonces esta confrontación. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo ok? Sí, profe. Dice nada, todo ok. Bueno, y finalmente todo eso tiene una implicación, esto lo vamos a ver un poco mejor, les digo, en la clase sobre la bomba biológica, pero influye, ¿no? Finalmente. Todas estas infecciones de los virus, de alguna forma la alteran, ¿no? O sea, impactan en la bomba biológica, pero de una forma beneficiosa, liberando elementos, ¿no? A esta fase disuelta, ¿no? Al infectar y provocar esta celular, se libera entonces también esta materia orgánica que es aprovechada por bacterias, ¿no? Por otro tipo de organismos. Entonces, de alguna forma la alteran y la promueven, ¿no? O sea, la aceleran, digamos, también estos procesos de finalmente sedimentación de todo esto, o sea, de eliminación o de secuestro de todo este carbono, ¿no? Hacia el fondo oceánico. Y aparte, en ocasiones también impulsan otro tipo, sí, de formas, digamos, dentro de esta materia orgánica, como esta agregación, ¿ya? Y digamos, hay como una liberación de compuestos que hacen que se vuelvan así como más que se peguen, digamos así, se forman como formas, digamos ahí, eso de materia orgánica, ¿no? Agregaciones, ¿sí? Que generalmente se sedimentan más rápido, ¿no? Entonces también de alguna forma la intensifican, porque ya, si bien la materia orgánica, por ejemplo, puede quedar disuelta, ¿no? Pero al formar como estos agregados, digamos, de materia orgánica, estos se sedimentarían más rápido, ¿sí? Entonces eso tiene estos efectos también beneficiosos. Bueno, entonces eso sobre esto es sedimentación, infecciones, ¿no? Sobre todo las empíricas. Vamos a ver también estos efectos de la muerte celular, ¿ya? Programada. No vamos a ver tanto los desencadenantes, ¿no? Digamos que un poco los que mencionaron, ¿no? O sea, que son pues, estresas ambientales, ¿no? Ya puede ser nutrientes, luz, contaminantes, ¿no? Variaciones, todas también esas condiciones, lo que finalmente desencadena esta muerte, ¿no? O sea, que simplemente mueran. Y dentro de eso también se pueden considerar las infecciones en sí, ¿no? O sea, como otro estrés, ¿no? Para causar este tipo sí, de muerte celular, ¿no? O sea, podría ser que las células, digamos, se murieran antes de que la propia infección desencadenara su destrucción, ¿no? Su muerte, si se entiende un poco el concepto. Pero en el fondo son eso, tanto factores abióticos como bióticos los que desencadenan esta enfermedad. Entonces esto, luego, después en la tercera unidad vamos a ver algunos aspectos de cambio climático, contaminantes, etcétera, ¿no? Cómo influyen un poco. Pero vamos a ver entonces un poco los mecanismos. Importante ¿Profe? esto, ¿sí? ¿Eso es lo mismo que apoptosis? Claro, o sea, la apoptosis de hecho es una de ellas. De hecho, ahora vamos a ver los tres tipos que hay. Pero efectivamente, sí. Van por ahí. Y de ahí eso depende un poco las enzimas, lo que vimos, ¿no? Las caspasas y metacaspasas que mencioné, entonces ahora vamos a ver un poco en detalle. Entonces sí, la apoptosis es un tipo de ellas. Entonces eso, ¿no? Un poco eso, cómo desencadenan esto, porque antiguamente se pensaba eso, que simplemente estas células eran poco menos que inmortales y o eran depredadas o sedimentaban, ¿no? Pero no implicaba, o sea, no morían simplemente, sino había otros factores, ¿no? Bueno, luego después se descubrieron pues, la presencia de virus, bacterias, ¿no? Cómo infectaban, pero esto es bien reciente, ¿eh? En las últimas décadas, digo que es algo ya que se ha visto como un factor también determinante, ¿no? Bueno, la muerte celular generalmente empieza por este estrés, ¿no? Este estrés, que puede ser abiótico o biótico, que induce esta producción intracelular de los ROS, ¿no? Especies reactivas de oxígeno, o sea, estrés oxidativo, es lo que sea dentro de la célula, ¿no? Se da una alteración dentro de este sistema redox que activa unos genes, ¿no? En este sistema, ¿no? Las AGSH, que es, bueno, le puse aquí, son una serie de enzimas, ¿ya? Que es lo que al final activan, digamos, una respuesta ante el estrés oxidativo. ¿Ya? Todas estas enzimas, digamos, atacan esta producción extensiva, ¿no? Digamos, o ese aumento de la producción de estas especies reactivas de oxígeno. Se da posteriormente unas alteraciones en relación de este otro tipo de proteínas, ¿no? La de hidroascorbato, que
finalmente, ¿no? Son las que desencadenan la formación o la expresión de metacaspasas y caspasas. Ya son estas enzimas que son, digamos, las que finalmente inducen la muerte celular, ¿no? Una vez que se activan ya no hay vuelta atrás. ¿Okay? Generalmente, entonces, empieza con estas y luego hay otra serie de reacciones, digamos, ¿no? Que suelen ocurrir en cadena, ¿no? También aumenta generalmente el calcio intracelular y se forma óxido nitroso, ¿sí? Que baja, digamos, ahí también, o sea, una vez que se han activado este mecanismo, se activa también la expresión de esta otra enzima, ¿no? La superóxido dismutasa, y aumenta nuevamente el estrés oxidativo, o sea, lo que les digo, ya esto es un efecto que se va retroalimentando, produciendo más especies reactivas de oxígeno, se va acumulando más, y finalmente el desarrollo de estas proteínas específicas de muerte. Las DSPs, sí, que están aquí, que están asociadas a los cloroplastos, y ya producen entonces estas señales ya de autodestrucción. Este proceso también, bueno, así está explicado a grosso modo, luego esto es un poco más complejo que todo esto, pero bueno, un poco así para que se entienda, ¿no? Que los mecanismos, digamos, que van desencadenando. Pero tiene esto también, generalmente, no solo en la célula, ¿no? Que deriva muchas veces en muerte, pero en ocasiones también es una como señal de activación para el resto de organismos que forman la población, ¿no? De hecho, eso se suelen formar de productos químicos, ¿no? O sea, otro tipo de compuestos, ¿no? Que de alguna forma avisan al resto, ¿no? O sea, a las células, ¿no? De que se está produciendo algún tipo de estrés ambiental, ¿no? O sea, eso, como esa comunicación, ¿no? Infoquímica, se habla muchas veces de este estrés, de este estrés ambiental que induce este estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, de alguna forma esto puede avisar, ¿no? A otro tipo así de congéneres, lo que les digo, otros organismos, para a lo mejor prepararse, digamos, para este estrés, o para cortar, por ejemplo, igual en caso de cuando hay grandes floraciones, ¿no? De estos organismos, para detener, por ejemplo, el crecimiento, ¿no? Así, es como un aviso para decir, algo está afectando el sistema, ¿no? Entonces, dejémoslo hasta aquí porque no vamos a poder seguir creciendo, ¿no? Entonces es como una respuesta para el resto de la población, ¿sí? Que tiene también no solo como algo negativo, sino también el lado positivo, ¿no? Entonces un poco eso, como decían, ¿no? Hay generalmente tres grandes así procesos, ¿no? de muerte celular. Uno de ellos entonces es el de la apoptosis, ¿sí? Que está mediada por caspasas, ese tipo de enzimas, no vamos a ver así con tanto detalle, ¿no? Y generalmente las autofagias y necroptosis que están mediadas sobre todo por metacaspasas, otro tipo así de enzimas, ¿no? O sea, principalmente, entonces este es el principal proceso. Estos otros no, que también, bueno, vamos a ver así en detalle, pero por lo que les suenan, al menos sí vamos a ver los tres tipos, ¿no? En qué consiste. El de la apoptosis ¿no? Que es seguramente el proceso así como más habitual, ¿no? De muerte celular. Básicamente es eso, cuando tenemos una célula así, normal, hay una especie como de reducción, una condensación, ¿ya? De todo el plasma, de la cromatina, ¿no? Toda la información genética se va como comprimiendo, ¿sí? La célula se va haciendo así más pequeña y finalmente hay una fragmentación de material genético y una pérdida de la forma de la membrana, ¿no? O sea que se va, digamos, de alguna forma como explotando, ¿no? Finalmente en pequeños como orgánulos, ¿no? Pequeñas secciones, digamos, de la célula, ¿no? Que están todos eso, como decía, mediadas por estas caspasas, y es fundamental, ¿no? También para mantener la homeostasis, ¿no? El buen funcionamiento dentro de la población, ¿sí? Aquellas que ya están un poco así como más, generalmente eso, como más afectadas, más estresadas, desencadenan, digamos, este mecanismo, ¿no? Para algunas formas eso, como mantener, digamos, ahí la buena condición, digamos, dentro de la población, ¿no? Y muchas veces estos órganos que se liberan son también, por otra parte, fuente de nutrientes, ¿no? para otro tipo o para sus congéneres. Entonces es un mecanismo natural y, digamos, positivo en general para la población, ¿no? La muerte de aquellos que están ya un poco más afectadas. Otro proceso también es el de la necroptosis, ¿sí? Que es, o sea, básicamente es como un mecanismo también aleatorio, ¿no? Digamos, al de la apoptosis, ¿no? Donde generalmente
es al contrario, ¿no? En la apoptosis como se reducía, en este caso se aumenta, ¿no? Digamos, hay un poco así, eso, aumentaba el volumen celular, ¿no? Se va haciendo así como más grande toda la parte del citoplasma, hasta que hay una rotura, digamos, ¿eh? Pero no es una explosión como la apoptosis, sino que hay una pequeña rotura, ¿ya? Donde se van liberando como de a poco estos componentes así celulares, ¿no? Y sirven entonces en este caso como estas señales de peligro, ¿no? Ahí que les decía, ¿no? Como una información química, ¿no? Para el resto de organismos, ¿no? O sea, se van liberando así de a poco, ¿no? Transmitiendo esa señal de que puede haber algún factor de estrés dentro de la población. ¿Sí? Y también hay un tercer mecanismo que es el de la autofagia, ¿no? Autofagia, como la propia palabra indica, ¿no? Autofagia, o sea, alimentarse de sí misma, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la célula, aparentemente no cambia, pero sí va en ocasiones duplicándose o aumentando, digamos, una serie de orgánulos dentro del citoplasma, ¿no? De estos, por ejemplo, autofagosomas y lisosomas, ¿no? O sea, algunos componentes celulares, ¿no? Que les permiten, digamos, mantenerse, ¿no? O sea, reciclar los nutrientes en el fondo, ¿no? Y sobrevivir eso, durante esta inanición, ¿no? O sea, una forma de alimentarse de sí misma en circunstancias, eso, por ejemplo, de algún tipo así de limitación o, lógicamente, no muy prolongada, ¿no? Pero en eventos así cortos, pues les puede permitir de alguna forma eso, pues, sobrevivir un poco más tiempo. ¿Sí? Bueno, y estamos de celular, ¿no? Que también, como no, está relacionado con el tamaño. Generalmente, los organismos más grandes tienen unas menores tasas de mortalidad, ¿ya? Esto, o sea, si tomamos, por ejemplo, son bacterias, pero ya, si lo tomamos cualquier tipo de organismo así marino, ¿ya? Generalmente vemos que los más grandes, ¿no? Pues igual ballenas, tienen las menores tasas de mortalidad respecto a cuanto más pequeñas, entonces mayores tasas de mortalidad. También un poco en base a todo esto, ¿no? Que les comentaba, esta renovación constante que sufre, ¿no? El fitoplancton. El hecho de que crezcan tan rápido implica que mueren mucho más rápido, ¿no? Por eso se van renovando tan rápido, a diferencia de otros organismos que generalmente tienen unos periodos de vida mayores, ¿no? O sea, entonces eso tiene una mortalidad menor, también una tasa de crecimiento, de mortalidad menor, ¿no? Entonces, un poco así la importancia. Bueno, y finalmente la herbivoría, que esta relación también importante, y de aquí ya empezaremos a dar el salto, sobre todo ya a partir de la siguiente unidad, que empezaremos a ver ya con más detalle la parte del zooplancton. ¿Okay? Bueno, si recuerdan entonces de la curva de saturación, ¿no? de nutrientes que veíamos el otro día para el fitoplancton, ¿no? Entonces eso, los nutrientes son necesarios, ¿no? Si uno aumenta esta concentración, lógicamente el crecimiento va a aumentar, ¿no? Hasta un punto en el que ya, digamos, es independiente de que haya más de ese nutriente, ¿no? Porque no va a ser capaz de seguir creciendo. Seguramente también porque hay una limitación, ¿no? O porque hay una propia barrera a la asimilación de ese nutriente, ¿no? Lo veíamos para el fitoplancton, pero en realidad para el zooplancton es igual, ¿ya? El fitoplancton, entendiéndolo al fitoplancton como su nutriente, realmente tiene también esta misma forma, ¿no? Esta saturación, digamos, de la asimilación, en este caso de su nutriente, que es el fitoplancton, ¿ya? Donde entonces eso, tenemos una tasa máxima generalmente a la mitad de esta tasa de asimilación máxima, ¿sí? Que es el coeficiente entonces de saturación media. O sea que la misma entonces aplica para el zooplancton, ¿ya? Fitoplancton entonces respecto a los nutrientes, zooplancton respecto al fitoplancton. ¿Okay? Bueno, hasta aquí todo ok, ¿no? Sí, profe. Sí. Sigo entonces. Bueno, el efecto de los herbívoros ya viene, ¿no? O sea, es la principal vía, ¿no? de eliminación, digamos, ahí del fitoplancton, o eliminación a través de este consumo, ¿no? De toda esta materia orgánica producida pasa la mayor parte entonces a los herbívoros, ¿no? Los herbívoros en realidad son importantes, son fundamentales también para para mantener, por ejemplo, una alta biodiversidad dentro de la comunidad fitoplanctónica, ¿ya? Se sabe que cuando desaparecen los herbívoros se reduce mucho entonces también la biodiversidad, ¿no?
estos organismos porque finalmente, y bueno, lo veremos en la siguiente unidad, ¿no? Cómo el fitoplancton, al competir por los mismos nutrientes, ¿no? Digamos, luego al final, si eliminamos este factor de supresión o de eliminación del fitoplancton, implica también muchas veces la dominancia de pocas especies, ¿no? Entonces, esta gran diversidad del fitoplancton, ¿no? Es fruto de estos mecanismos para evitar, o sea, para defenderse de esta depredación. Y esto se ha visto también, o sea, ya no es solo una teoría, ¿no?, evolutiva que viene de los tiempos de Darwin, sino también eso que se ve en experimentos como claramente eso, la densidad generalmente aumenta con la mayor presencia de herbívoros, ¿ya? O sea que más herbívoros, más diversidad, ¿sí? Seguramente menos abundancia, pero más diversidad, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos tipos entonces de herbivorías, ¿no?, que se dan, este tipo de relaciones. Bueno, hay uno que se conoce como este principio que es matando al ganador, el killing the winner, ¿ya? Esto ocurre, ¿no?, cuando se da una coexistencia de dos organismos que compiten por el mismo nutriente, ¿no? Es decir, como decía, el fitoplancton está compitiendo distintas especies están compitiendo por los mismos nutrientes, o sea, por el mismo nitrógeno, fósforo, metales, etcétera, ¿no?, la luz, etcétera. Y, digamos, la coexistencia realmente de estas dos especies es cuando no generalmente cuando tienen la misma estrategia ambas especies, o sea, cuando son buenas competidoras, ¿no? Cuando vean lo de los estrategas de la R o los estrategas de la K, ¿ya? De repente la mejor coexistencia es cuando compiten, o sea, cuando están compitiendo por estos nutrientes, una especie que se considera entonces especialista, competidora, ¿ya?, buena para aprovechar los recursos, y otra que es buena para o es especialista en defensa, ¿no? En defensa de la depredación. O sea, hay especies entonces que desarrollan mecanismos de defensa contra la herbivoría, pero no son tan buenos a lo mejor como otros, más sencillos, pero que son mejores aprovechando los recursos, ¿sí? Por eso coexisten, o sea, por eso esta gran diversidad se da, ¿no?, gracias a cuando el recurso limitante es una pérdida selectiva de este especialista en competencia debido a la depredación, ¿ya? O sea, este especialista generalmente es mucho más susceptible a la depredación que este otro, ¿sí? Y así, de una forma, esta herbivoría, este consumismo, evita que este recurso limitante, ¿no?, esté de alguna forma también disponible para este otro, ¿sí? O sea, es decir, estos depredadores, lógicamente, tienen un efecto positivo sobre este otro al atacar a aquellos competidores, ¿no?, que son mejores aprovechando los recursos, pero peores en términos de defenderse de esta herbivoría, ¿sí? Y esto, lógicamente, es una vez más viene influenciado por el tamaño, ¿no? Generalmente las más pequeñas, que es la que les decía, ¿no?, que tienen una mayor superficie respecto al volumen, son muy buenas captando todos estos nutrientes, pero generalmente son más susceptibles a la herbivoría, ¿ya? A diferencia entonces de especies más grandes, ¿no?, que tienen una menor relación entre la superficie y el volumen, donde generalmente son buenas para protegerse, ¿no?, de algún tipo de mecanismos que vamos a ver ahora, pero no son tan buenas a la hora de incorporar los nutrientes, ¿sí? Estoy pensando eso, que generalmente todos estos procesos, o sea, todo el hecho de desarrollar este tipo de estrategias, ¿no?, tiene obviamente también un gasto, ¿no?, un costo generalmente energético, ¿no?, para desarrollar. Bueno, vamos a ver algunas de estas estrategias, ¿sí? Las estrategias, bueno, hay muchos tipos de defensas, ¿no?, contra la herbivoría. Pueden ser defensas morfológicas, ¿no? Vamos a ver ahora eso, a través del tamaño, la formación de un tipo de estructuras u otras. Formación de algunos tipos, sí, de compuestos complejos, celulares, ¿no?, también que le ayudan a defenderse, y historia evolutiva también, defensas fisiológicas, ¿no?, producción de algún tipo de compuestos, también bioluminiscencia, que también lo habrán oído, ¿no?, etcétera, y cambios también en el comportamiento, ¿no?, un poco cuando hay etapas de descanso, de motilidad, ¿no? Antes, cuando veíamos respecto, por ejemplo, al efecto de las infecciones, un poco también respecto a la herbivoría, ¿no?, que también pueden cambiar su ciclo de vida. Entonces vamos a ver ahora un poco todas estas, ¿sí? Bueno, dentro de los mecanismos de defensa del fitoplancton, uno se conoce como constitutivos, son parte de la propia célula, ¿no? Por ejemplo, las diatomeas, recuerdo que forman como esas frústulas, ¿no?, esas placas de silicio, ¿ya?, coccolitofóridos, que forman esas capas de calcita, ¿no? De alguna forma son como una especie de armaduras, ¿ya?,
haciendo menos atractivos, digamos, a la depredación, ¿no? Y, de hecho, eso se ve que forman este tipo de protección mecánica, ¿no? O sea, se ha visto como, por ejemplo, se trata de aplastarlas, y generalmente este tipo de estructuras las hace más resistentes, ¿no? O sea, mucho más resistentes a esta presión mecánica, ¿sí? Y en ocasiones, forman parte entonces también de su estructura, pero aparte también pueden ser inducidos, ¿no? O sea, es decir, ante una mayor o menor presencia, por ejemplo, de estos depredadores, pueden inducir también una formación extra, digamos, por ejemplo, de este tipo de estructuras, ¿no? O sea, que son estructuras constituidas, son parte entonces de su composición celular, pero además los factores externos, en este caso la vibraría, pueden inducir una mayor formación, ¿sí?, de estas estructuras. Otro bien, bueno, el tamaño, ¿no? Una vez más, que en el fitoplancton, ¿no?, hay una gran variedad, ¿no?, desde las más pequeñas Procococus, Synechococcus, ¿no?, hasta las mayores, por ejemplo, Trichodesmium, ¿no?, que en realidad son colonias de especies, ¿no?, pero hasta grandes especies. Un poco así, para que vean, ¿no?, cuando hablamos de fitoplancton, es como si consideráramos un pez o Nueva York, ¿no?, por ejemplo, ahí, en cuanto a la diferencia de tamaño, desde la más pequeña hasta la más grande, ¿no? Entonces, este tamaño, lógicamente, influye mucho, ¿no?, después también en esta presión de vibraría, porque, como veíamos, generalmente afecta más a las pequeñas que al volumen, ¿no? Normalmente, bueno, lo decían, ¿no?, las mayores, o sea, las especies así más grandes generalmente son menos abundantes, ¿no? Por eso, generalmente, en el océano suele haber una predominancia de cianobacterias, ya, las más pequeñas, y en la costa de nano y microfitoplancton un poco más grande, ¿no? Esto también lo vimos en oceanografía, también en estas anteriores clases, viene muy determinada también por ejemplo, la cantidad de nutrientes, ¿no? Cantidad de nutrientes, disponibilidad de luz, todos estos factores, ¿no?, que generalmente están mucho menos disponibles en el océano que en aguas costeras, ¿sí? Entonces, ahí también influenciando, ¿no? Generalmente esta presión, entonces, por depredación suele ser mayor, entonces, en las pequeñas respecto a las grandes. El tamaño, ¿no? Vemos entonces que generalmente las células pequeñas suelen estar consumidas por pequeños herbívoros, ¿no? Y las grandes, obviamente, por grandes herbívoros. Tiene sentido, ¿no? Pero generalmente la biomasa de herbívoros también disminuye con el aumento del tamaño del consumidor. O sea, es decir, hay muchos más consumidores, muchos más herbívoros pequeños que herbívoros grandes. ¿Sí? Lógico también, ¿no? Entonces, generalmente eso tiene una mayor presión de depredación las pequeñas respecto a las grandes, precisamente también porque hay muchos más consumidores pequeños, ¿sí? Pero todo esto, ¿sí?, si digamos igual son más grandes, tiene un costo asociado, ¿no? Una mayor absorción de nutrientes, ¿sí?, para la difusión, o sea, es decir, las mayores entonces necesitan una mayor absorción al tener un mayor volumen, ¿sí?, y también el coeficiente de absorción de luz, ¿no?, que todos estos disminuyen con el tamaño, ¿no? Y también la tasa de crecimiento, lo que les expliqué un poco, ¿no?, cómo tienen esta relación de la superficie y el volumen, o sea, si la superficie era lo de 4pi por el radio al cuadrado, entra el volumen, ¿ya? Finalmente esta relación queda en eso, ¿no?, bien influenciado entonces por el radio. Más pequeñas, mayor relación superficie-volumen. Más grandes, o sea, mayor R, radio, menor superficie-volumen. Entonces, una u otra de esto tiene un menor coste energético, ¿no?, digamos, ser de este tipo pequeña, ¿no?, que va a poder aprovechar mejor los nutrientes, luz, etcétera, va a poder crecer más rápido, a diferencia de las grandes, ¿no?, que tiene un costo energético el hecho de eso, ¿no?, en mayor requerimientos de nutrientes, de luz, etcétera, ¿no? Sí, ¿no?, tiene sentido. Pero, ahí como veíamos, ¿no?, esa estrategia también, en realidad, no necesariamente tienen, digamos, las células no tienen por qué necesariamente ser o pequeñas o grandes, ¿no? ¿Por qué tienen que elegir, digamos, ¿no? Porque tienen que elegir esta vía, ser pequeña y ser buena competidora, o ser grande y buena defensiva, ¿no? ¿Por qué no algo medias, ¿no? Bueno, esto se conoce como la estrategia Winnie the Pooh. Me imagino igual les sonará, ¿no?, este personaje Winnie the Pooh. Bueno, voy a explicar entonces ahora un poco en qué consiste, ¿no? Porque en realidad, ya que los nutrientes dependen de esta capacidad de difusión, ¿no?, dentro de la célula, en realidad más que superficie de volumen, siempre habría que hablar como superficie de requerimiento celular. ¿Ya? O sea, realmente, claro, mayor volumen, mayor requerimiento, ¿no? Entonces eso, este requerimiento celular y generalmente del elemento limitante, ¿ya?
eso es lo que generalmente se ha adoptado, ¿no? O sea, ya veíamos, ¿no? También pues están ahí de Boldievich, ¿no? Sobre el nutriente limitante, ¿no? Que es al final el que determina el crecimiento, ¿no? Pero, de alguna forma igual, no solo los nutrientes limitantes no pueden determinar estas estrategias, sino los no limitantes, ¿no? O sea, ¿por qué no, digamos eso? ¿Por qué no aprovechar los elementos no limitantes, ¿no? Y quizá por eso, finalmente, la estrategia así más exitosa de todas no sea elegir entre ser de este tipo o de este tipo, sino algo intermedio. ¿Ya? Maximizar entonces la capacidad de captar nutrientes y los mecanismos de defensa. O sea, algo realmente aquí intermedio, ¿no? Por eso se llama la estrategia de Winnie the Pooh, ¿no? Cuando a Winnie the Pooh le ofrecían miel o manjar, decían, ¿para qué elegir, no? Ponle de las dos en la rebanada de pan. ¿Sí? Entonces, ¿para qué ser uno u otro, no? Si puedo ser algo intermedio. Bueno, eso ¿no? Desde un punto de vista de una teoría evolutiva sería lo más lógico, ¿no? Al final, los más exitosos tienen que ser algo que quede intermedio, ¿no? Algo que sean buenos defensivamente y también buenos captando nutrientes, ¿no? Aunque no se ha visto tan claramente en naturaleza. Pero hoy por hoy generalmente se suelen clasificar como en estos dos grandes grupos y seguramente hay un tercero acá intermedio, ¿no? Que es los más adaptados finalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esto también un poco? Porque digamos, este aumento entonces eso de volumen, el hecho de elegir ser más grande, ¿no? Porque elegir ser más grande porque son menos susceptibles, por ejemplo, a la depredación, vendría determinada por la acumulación de elementos no limitantes. O sea, ¿sí? Siempre pensando que ahí siempre hablamos mucho de esos elementos que limitan el crecimiento, pero ¿y si los que no limitan el crecimiento los acumulamos y permiten un mayor, ¿entienden? Un mayor tamaño, un mayor volumen, etcétera? ¿Sí? Entonces, ese es el elemento así principal. Bueno, todo ok, ¿no? Hasta aquí. Hay también la formación, entonces, eso de otro tipo, sí, de formaciones, ¿no? O sea, vemos que eso, que muchas veces hablamos de células unicelulares, ¿no? Solitarias, o sea, en forma libre, pero en algunos casos también eso pueden formar cadenas, ¿no? Cadenas, placas dimensionales, algunas estructuras tridimensionales, ¿no? Que de alguna forma también eso confieren más protección sobre este tipo de depredación, ¿no? O sea, en lugar de tenerlos individualmente y enfrentarse al peligro, este tipo de agregaciones les puede permitir cierta defensa, ¿no? Y esto, claro, lógicamente dificulta a los herbívoros, ¿no? Muchas veces cuando se agregan de esa forma no tienen tan fácil, digamos, consumirlos, ¿no? Pero, claro, eso también a veces es aprovechado por otros, ¿no? Generalmente, este tipo de asociaciones, ¿no? Que se dan a partir de productos químicos, estos infoquímicos, ¿no? Que digamos, ¿no? Estas señales químicas para formar este tipo de agregaciones, a lo mejor evita depredadores más pequeños, ¿no? Pero puede al mismo tiempo atraer a depredadores más grandes, ¿sí? Entonces también eso, suele haber los pros y contras, ¿no? En el fondo también desde eso, de elegir un tipo u otro, ¿no? Depende un poco también eso, la composición de la comunidad de consumidores de herbívoros, que muchas veces igual puede determinar qué tipo de células podemos encontrar más habitualmente, ¿no? Otros no pueden elegir, ¿no? Eso por una parte. También tiene, digamos, ahí eso, otras ventajas, en el fondo, ¿no? Generalmente las cadenas largas también permiten estas velocidades natatorias, ¿no? Se pueden mover de alguna forma mejor cuando está individualmente y le puede permitir ir, por ejemplo, a buscar nutrientes, ¿no? A otras profundidades, por ejemplo, o volver a buscar, ¿no? O sea, el hecho de ser como una colonia, una cadena, a lo mejor en ocasiones les permite cierta movilidad para buscar estas condiciones idóneas, ¿no? Que generalmente eso, las células individuales tienen más limitado, ¿no? Sentido. Entonces, a la larga lo que muchas veces provoca es que crezcan mejor cuando lo hacen en forma de colonias que cuando lo hacen individualmente, ¿no? Pero claro, si bien eso puede ser una ventaja, ¿no? Puede ser una ventaja contra la herbivoría, una ventaja fisiológica, a lo mejor, o no. Es una desventaja en cuanto a la sedimentación. Lógicamente eso, partículas más grandes se hunden entonces también más rápido, ¿no? Entonces eso también un poco eso, siempre piensen que los pros y contras, ¿no? De cada una de estas estructuras o formas, ¿no? Y a veces eso pues lo contrarrestan con
formando colonias más grandes o menos grandes, ¿no? En el número de individuos o de células que forman este tipo de colonias, ¿no? Bueno, entonces eso también altera en estos coeficientes de absorción de luz, ¿no? También en menores tasas de mutación, etcétera. Bueno, luego en 30 es un poco eso para que revisen, ¿no? También estos casos en los que cuando forman estas entonces, cadenas o colonias, ¿no? Por otra parte, también pueden formar, o sea, pueden cambiar su estructura, ¿no? La estructura de la pared celular. Es decir, por ejemplo, en ocasiones pueden formar espinas que puedan hacer como una especie de crear una especie de elemento disuasorio, ¿no? O sea, para evitar que sean depredados, ¿no? En algunos casos, igual, por ejemplo, contiene este tipo de espinas o estas otras, no, a lo mejor los vuelven menos atractivos a la depredación, ¿no? Cuando ven que igual es un poco complicado, ¿no? Comérselas. Entonces, de alguna forma puede servir sin ninguna otra función aparente más que volverlas como un poco menos atractivas a ser esto. Como veíamos, ¿no? Entonces también esta formación de estas placas de calcio en coledoforos o de tomeas, ¿no? También eso como una forma también de aumentar este tipo así de estructuras en la pared celular, pero lógicamente con sus costos, ¿no? También todo este tipo así de estructuras que forman no tiene un costo a nivel energético, ¿no? Entonces una mayor necesidad de consumir nutrientes para formarlos y lógicamente también una desventaja a la hora de sedimentarlo, ¿no? Si ponemos más estructuras se vuelve más pesado y entonces se hunde más rápido, ¿no? Entonces siempre eso, que tiene pros y contras, ¿no? Este tipo de estructuras. En ocasiones también pueden formar otro tipo así de orgánulos, como estos extrusomas, ¿no? O eyectosomas que se conocen, ¿no? También para evitar esta depredación, ¿no? Por ejemplo, esta familia, las Rhaphidophithidae, ¿no? Pueden formar este tipo así de orgánulos que explotan, ¿no? O sea, con una fuerte estimulación, ¿ya? O sea, que generalmente es una especie, sí, como de hilo, cuando sienten esa depredación que van a ser depredados, ¿no? Que pueden hacer una especie de explosión de esta va y formar entonces una especie como de mucílago y tenemos que evitar entonces que pueda ser consumida, ¿sí? Es una especie así, eso de baba que en términos así de esto lo pueden lanzar bien lejos. 200 micras para una célula que puede tener 2, 3, 10 micras es alto, ¿no? La distancia a la que pueden expulsar, por ejemplo, este tipo así de compuestos. Otras, ¿no? Por ejemplo, como las aptofitas, la feocistis, ¿no? Recuerda que también formaba esta espuma, ¿no? que les mostré un día. Pueden expulsar filamentos, ¿no? Que son estos tipos de cristales de quitina, ¿ya? Que tienen esta estructura y luego una vez que las liberan, en el fondo son como estrellas ninja, ¿ya? Ven así, como una especie así de estrellas, ¿no? Que, digamos, atacarían, digamos, al herbívoro que fuera así a presionar, ¿no? Entonces, algunas de estas tienen también esta capacidad de formar este tipo de extrusomas. Y otras, ¿no? Como esta familia de las criptofitas, en ocasiones también pueden formar una especie de eyectosomas, retráctiles, ¿no? Que son como una cinta enrollada sobre sí misma y al notar en realidad la presencia del depredador, lo que hacen en realidad es escapar. O sea, es como una cinta, las alejan, ¿ya? Digamos, sobre el depredador, ¿no? O sea, no sé si se ve, ¿no? Está enrollada sobre sí misma y en el momento que sienten esa presión, las eyectan, ¿no? Literalmente. ¿Sí? Entonces, otro tipo así de estrategias. Y estos extrusomas, además de la herbivoría, también que en ocasiones también tienen otros beneficios fisiológicos, ¿no? O sea, vemos entonces eso, como en algunos casos forman una especie así de armaduras, ¿no? Contra la depredación, pero en ocasiones también pueden evitar estas infecciones, ¿no? O sea, dificultar el acceso para algunas otras especies y mejorar otros procesos también, por ejemplo, como la fotosíntesis, mejora en ocasiones también la captación de luz, pueden evitar también el daño, ¿no? la fotooxidación cuando hay exceso de luz, ¿no? Bien, a través de esta función, ¿no? Entonces tiene otros beneficios colaterales, ¿no? Este tipo sí, de estructuras. Otro tipo entonces de defensa morfológica, vimos ahí antes, era sobre la historia de vida, ¿no? O sea, también eso pueden cambiar el ciclo vital de algunas especies en función de la depredación, ¿no? O sea, la presión de esta herbivoría. Le mostré hace un rato también eso, con sobre las infecciones virales, ¿no? Esta presión de la presencia de virus, también puede ser con herbívoros, ¿no? Por ejemplo, eso con la miliana, este cocolitoforio que se ha visto, ¿no? Estas formas diploides
no móviles, ¿no? Las que forman estas placas de calcita, y como en ocasiones también pueden formar unas células haploides con flagelos y de alguna forma escapar, ¿no? Digamos, de esa depredación. Sí, siendo inmóviles, ¿no? Digamos, elegirían, por ejemplo, igual estas formas para alejarse o escapar un poco entonces eso, de sus depredadores, ¿no? Y viene un poco así eso, viene influenciada muchas veces por esta presión en la depredación, ¿no? de sus consumidores. Otros, por ejemplo, en el caso de Pheogistis, ¿no? Están siempre que forman todas estas espumas, estas formaciones, pueden pasar entonces también de ser células solitarias a colonias mucilaginosas, ¿no? Formadas por esta baba, en función de esta presión de depredación, ¿no? Pero siempre eso, con el problema de que, si bien formas solitarias son más susceptibles al zooplancton pequeño, a lo mejor estas formas mucilaginosas pueden ser más atractivas para zooplancton más grande, ¿no? Entonces, lo he dicho, ¿no? Una forma u otra atrae a un tipo u otro depredador y entonces en función de la presencia de estos puede elegir un tipo de ciclo, ¿no? Digamos, en qué situación, digamos, está dentro de su ciclo vital. ¿Sí? Bueno, hasta aquí todo ok, ¿no? Imagino. Bueno, ya vamos terminando, ¿no? Otra es la producción de químicos, ¿no? De sustancias químicas en respuesta al zooplancton, ¿no? Respecto a esto, de hecho, hay como 3 estrategias, ¿no? En realidad, que pueden hacer. Una, en realidad, es no producir este tipo de productos químicos, ¿no? Entonces, lo que ocurre muchas veces es que el herbívoro puede consumir algas que se consideran tóxicas, ¿ya? Sin efectos adversos evidentes, ¿no? Como este resultado de la historia evolutiva entre las presas y los depredadores. O sea, es decir, dentro de estos consumidores, o sea, estos herbívoros que pueden estar consumiéndolos, ¿ya? Pero no tienen ningún tipo de respuesta, o sea, son inmunes a los compuestos químicos que estuvieran produciendo este fitoplancton, ¿ya? Entonces, dentro de esto sería una ventaja para el zooplancton al no verse afectado, ¿no? Otro tipo así de respuesta que puede haber dentro del zooplancton es que baje las tasas de alimentación, ¿no? De algas tóxicas, o sea, en el sentido de eso, que están produciendo este tipo de compuestos tóxicos, ¿no? O selección contra algas tóxicas, ¿ya? Una dieta mixta. Lo que se conoce entonces muchas veces como esta alimentación disuasoria, ¿no? Entonces, el herbívoro, lo que hace este consumidor, este zooplancton, lo que hace es evita consumir grandes cantidades, ¿ya? De este fitoplancton, a lo mejor, que produce un compuesto químico que un poco está bien, pero mucho está mal, ¿no? Le puede producir entonces ya eso, algún perjuicio ya importante. Entonces, de alguna forma, eso permite reconocer, ¿no? a este tipo así de fitoplancton, ¿no? A estas formas tóxicas, y es una especie como de señal, ¿no? entre el herbívoro y entonces el fitoplancton, ¿no? Para que finalmente eso, pues, el fitoplancton lo puede capturar, lo puede saborear, ¿no? Y finalmente igual lo puede rechazar viendo que forma este tipo de compuestos, ¿no? Y hay una última respuesta del zooplancton, ¿no? Que trata de ingerir mucho, ¿no? Entonces igual hay unas altas tasas de ingesta al comienzo y luego después una ingesta reducida, ¿no? Una capacidad física y al final una mortalidad, ¿no? O sea, lo que ocurre es que la respuesta es que estas señales químicas producen un gran consumo al comienzo, pero finalmente lo saturaría y acabaría imposibilitando el seguir consumiendo y matando, ¿no? Digamos, ahí al consumidor. Dentro de estas 3, ¿cuál creen que sería la estrategia más efectiva para el fitoplancton? Ya pensando en el fitoplancton, ¿sí? Si el fitoplancton tiene que elegir, digo, ¿qué tipo de compuesto químico quiero producir? Uno donde el zooplancton ni se entera, me come igualmente. Uno donde come un poco, ¿ya? Pero luego se da cuenta de que eso, que es mejor no seguir haciéndolo. O uno donde me consume, ¿sí? Y finalmente acabo matando al herbívoro o impidiendo entonces este consumo. ¿Qué estrategia creen que sería la más interesante para el fitoplancton, ¿eh? Lógicamente para el zooplancton prefiere esta, ¿no? Prefiere que no le haga nada. Pero para el fitoplancton, ¿cuál sería la más interesante?
O sea, si uno lo ve como directamente la importancia del fitoplancton, supongo que la tercera, porque permitiría que crezca de una mayor forma al disminuir los consumidores. Sí, ¿no? Pues podría ser. ¿Todos opinan lo mismo? Sí, profe, yo digo la misma. Todos de acuerdo, sí, con esa estrategia, ¿no? Es decir, en el fondo sería como sacrificar, ¿no?, algunos individuos para eliminar después esa amenaza, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, quien calla otorga, ¿no? Todos de acuerdo. Pues en realidad sería la segunda. Desde el punto de vista del fitoplancton, la que más le interesa es la segunda. Y lo vamos a explicar un poco por qué. La primera, lógicamente, no. O sea, ¿de qué sirve producir unos compuestos que mi consumidor no le estoy haciendo nada, ¿no? Esa me interesa. La tercera, que decían, ¿no?, a priori parece la más lógica. Es decir, lo que queremos finalmente es eliminar entonces a ese competidor. ¿Y cómo lo hago? Pues produciendo este tipo de compuestos, ¿no?, para finalmente eliminarlo y que me deje en paz. Esto tiene sentido, ¿no? Pero el problema es que esto implica la muerte. ¿Ya? Bueno, o sea, produce estos compuestos químicos, o sea, se deja comer, produce todos estos compuestos y finalmente luego puede eliminarlo, ¿no? Y esto se conoce como la kin selection, ¿ya?, que es como la muerte en favor de sus familiares, ¿no? ¿Sí? Esto se sabe, por ejemplo, con organismos superiores, ¿no? O sea, con animales que sí que pueden sacrificarse por el grupo. Es decir, por ejemplo, igual muero yo y evito que se coman a mis familiares, ¿no? O de esa forma, a lo mejor yo me dejo atacar y estoy avisando al resto, etcétera, ¿no? Hay estrategias nutritivas. ¿Pero ustedes creen que, por ejemplo, estamos hablando de fitoplancton, de células tan sencillas que se sacrificarían por sus familiares? La verdad es que realmente luego no es así. O sea, digamos que dentro dentro, piensen eso como una célula fitoplanctónica, su único objetivo en la vida es alimentarse y reproducirse, pero le da exactamente igual, digamos, todas las otras que tengan igual a su alrededor, ¿no? Como dice. O sea, está compitiendo, digamos, por esos recursos con los organismos que son de su misma especie y contra otras especies. ¿Ya? Entonces, realmente, si me parece lógico, ¿no?, que hubiera elegido esta estrategia, la que más le interesa al fitoplancton es esta alimentación disuasoria, ¿no? Porque lo que implica muchas veces es que las presas finalmente lo que hacen es tratar de evitarlo, ¿no? O sea, buscan alternativas. Porque entienden eso, ¿no?, que muchas veces son capturados, los saborean, tal, y ven que eso que, me va a sentar mal, ¿no? Entonces, al final, evitan consumirla, ¿no? Entonces, al final, lo que les permite es sobrevivir, ¿no?, a esta especie que forma este tipo de compuestos, ¿no? Y tiene una ventaja competitiva. Es decir, al final lo que hacen es que sus depredadores, estos herbívoros, busquen a otros. Ah, ¿Sí? entonces sería como lo que nos pasa a nosotros cuando vemos el mar rojo, automáticamente decimos ya, bivalvos no, así como al tiro. Puede ser, ¿eh? Sí, sí. Exacto. O sea, luego, bueno, tiene una estrategia. Normalmente cuando forman este tipo de compuestos tóxicos, digo, ¿no?, muchas veces, claro, lógicamente es o para cargarse la competencia, ¿no?, o para evitar, digamos, o sea, un poco el impacto, ¿no?, que generan, por ejemplo, este tipo de depredadores, pero no necesariamente es la mejor estrategia. El hecho de por ejemplo, o sea, lo que quiere es que baje esa presión de la depredación, pero no a costa de su vida. No sé si se entiende. O sea, realmente el fitoplancton no se espera que se sacrifique por los demás. Otra cosa es que ocurra, ¿no? Entonces, generalmente, la mejor estrategia para el fitoplancton es esta segunda. ¿Sí? O sea, es no producir de una forma en el que, para que otros se beneficien, implica mi muerte. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Dentro de estos
otras estrategias, ¿no?, que tiene también pueden ser la formación de exopolímeros, ¿sí? Extracelulares que de alguna forma reducen esta herbivoría al producir una fuente alternativa de alimento, ¿no? Es decir, para evitar que sean consumidas, lo que hacen es producir este tipo de exopolímeros que son consumidos por esos mismos herbívoros, ¿entiendes? O sea, una fuente alternativa. O sea, no me comas a mí, cómete lo que estoy produciendo, ¿no? Y, de hecho, por eso, de alguna forma, impiden que sean consumidas al producir este tipo de compuestos, ¿no?, aprovechados por estos herbívoros. O sea que esta formación entonces, de compuestos químicos pueden ser para eliminar la herbivoría, como veíamos antes, o buscarle alternativas, ¿ya?, para no ser entonces eso consumidos. Dentro también de los compuestos químicos, ¿no?, que se pueden formar están los compuestos bioluminiscentes, ¿no? Imagino que esto también les sonará, ¿no?, cuando siempre salen así en las noticias, que son generalmente formados por dinoflagelados, ¿ya? Dinoflagelados que pueden ser tanto fito como zooplancton, ¿sí? Ya después veremos ahí en el zooplancton que también hay algunos que forman este tipo de bioluminiscencia, ¿no? Por una parte, reduce, o sea, de hecho, en realidad, de dos formas, ¿no?, reduce la herbivoría. Una, de una forma directa. Es decir, por ejemplo, reducen la cantidad de los depredadores, ¿no?, cuando ven esos destellos de luz. O sea, imagínense, ¿no?, en la oscuridad, cuando van a ser depredados por estos herbívoros, estos grandes destellos de luz de alguna forma como que les cegan, ¿ya?, y entonces evitan ser consumidos, ¿no? Eso sería un efecto directo. Pero otro efecto, digamos, indirecto, es a través de esto se conoce como el efecto alarma antirrobo, alarm en inglés, que es como una señal no para los herbívoros, sino para los carnívoros, ¿ya?, o sea, por el zooplancton que depreda zooplancton herbívoro, ¿entiendes? O sea, es un aviso para... Aquí hay mucho zooplancton herbívoro, ¿ya?, y entonces vayan y depreden a sus consumidores, ¿entiendes? Entonces tienes también ese doble efecto, tanto efecto directo como indirecto, ¿ya? Son este mecanismo entonces de defensa. Pero claro, tiene un costo energético, ¿no? Tienen que producir ya órganos específicos, ¿no?, que son los centillones, para formar estos o sea, órganos formadores de luz. Tienen también la luciferina, ¿no? Se tienen que sintetizar este compuesto, proteínas, también enzimas como la luciferasa, ¿no?, asociados a... Es un proceso que energéticamente es muy caro, ¿ya? Entonces eso, por una parte les evita entonces esta depredación, pero por otra es una desventaja, ¿no?, digamos. Entonces generalmente este tipo se suelen dar este tipo de luminiscencias suelen darse sobre todo en ambientes costeros, ¿no?, donde hay una mayor aporte de nutrientes, ¿no?, etcétera, ¿no? O sea, no están tan limitados, pues, porque precisamente eso implica un gran gasto energético. Otra forma, ¿no?, digamos, como una defensa fisiológica, es bajar su valor alimenticio, ¿no? O sea, volverle menos atractivo, digamos, para los consumidores, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso, bajando su composición, ¿no? O sea, nosotros, igual que a veces, no sé, preferimos un pedazo de carne a una lechuga, ¿no? Porque a lo mejor igual es más digo porque a lo mejor igual tiene más lípidos, ¿no? Siempre que buscamos ahí un poco más, algo más rico, ¿no? Puede ser una cosa así similar, ¿no? Que de alguna forma reduzca, digamos, esa presión al volverse menos alimenticios, ¿no? Se puede decir. Pero lo que eso no se sabe muy bien es si efectivamente luego los herbívoros, cuando van a depredar un fitoplancton u otro, son capaces de reconocer si es más o menos rico, nutricionalmente hablando, ¿sí? Se sabe que el fitoplancton se puede, dentro de esas variaciones que puede tener dentro de su composición, de alguna forma puede cambiar entonces su valor nutricional, pero no te queda tan claro si el herbívoro después lo puede detectar. Pues eso, bueno, eso como inquietud, ¿no? Bueno, y otra entonces era también estas se conocen como etapas de descanso, ¿no? O sea, aparte del ciclo vital, ¿no?, este comportamiento de las algas, en algunos casos también, cuando la presión de depredación es muy intensa, pueden pasar a una fase latente, ¿no? Por ejemplo, su formación de cistos o esporas, ¿no?, cuando las condiciones son desfavorables, en este caso por herbivoría, ¿no? Se pueden pasar a una fase de latencia, quedan ahí, por ejemplo, en el sedimento, ¿no?, en forma de esporas o cistos, y esperar momentos en los que sean, pues, más beneficiosos, ya sea por eso, por un aumento entonces también
condiciones de temperatura, luz, nutrientes, pero también eso con menos presión de depredación. Y generalmente eso porque estas estructuras suelen ser más resistentes tanto a la infección de parásitos como a la depredación. O sea, en realidad son menos efectivas también nutricionalmente, no son tan consumidas como las formas vegetativas, ¿no? Y eso supone también generalmente evita, digamos, también la depredación al no estar dentro de la columna de agua, como también una cierta homogénea porque son menos comestibles, ¿no? Y, como siempre, también eso, a costa, con su coste energético. Por otro parte de los cambios en comportamiento también puede ser cambios en la motilidad, ¿no? O sea, veíamos eso que pueden volverse más o menos móviles, digamos, a través de algunas señales, de algunos, bueno, el caso de los estosomas, ¿no? Pero antes eso, algunas señales químicas o biomecánicas, o sea, se sienten igual, por ejemplo, la presencia, ¿no? de alguno de estos tipos así de organismos en la mente pueden en ocasiones eso, generar, sobre todo aquellas que igual tienen flagelos, cilios, ¿no? Algún tipo así de estructuras que les permiten de alguna forma escapar un poco, ¿no? Sobre eso, pero siempre entienden eso, esa movilidad, ¿no? Como algo un poco así a espacios bien reducidos, ¿no? Y por una parte puede tener efectos positivos y otros negativos, ¿eh? Porque también eso mismo que en ocasiones puede evitarles esa depredación en una zona, igual les puede llevar a otra, ¿no? Entonces también pueden aumentar las tasas de encuentro, ¿no? Entonces, en ocasiones no necesariamente es una mejor estrategia, ¿no? Porque aparte de eso tiene sus costos, ¿no? En cuanto a la energía que implica, ¿no? También ese evitar, digamos, ese tipo así de depredadores, ese tipo de estructuras sí las van a crear para propulsarse y ese riesgo entonces de aumentar los encuentros, ¿no? O sea, lo evitan por una parte, pero a lo mejor igual le llevan a otro tipo de consumidor, etc. Entonces no necesariamente acaba siendo siempre una ventaja. Bueno, y eso. ¿Dudas? ¿Todo ok? Fue cortita hoy la clase, así que me imagino que se habrán quedado con ganas de más. Profe, ¿Sí? en el caso de cuando hacen las defensas, cuando cambian de diploide a haploide, ¿eso sería como algo cíclico o es en respuesta momentánea así frente a una amenaza? Puede ser de las dos. O sea, en realidad puede ser algo puntual y volver nuevamente. O sea, no necesariamente. Bueno, en realidad es que eso está o fase diploide o haploide, ¿no? Pero puede en ocasiones volver indistintamente cuando baja esa presión de penetración. Y puede ser algo así más cíclico dentro de estas sucesiones, ¿no? Como veíamos, ¿no? Que entren en épocas determinadas del año, ¿no? En función de precisamente pues, estos aumentos, ¿no? de la mayor, o sea, habiendo una mayor o menor presión de operación. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Entonces, sí, ¿no? Más o menos, claro, ¿no? Esto entonces son los 4 así como grandes así mecanismos, digamos, depredación, lo que principalmente hemos visto, pero sedimentación, muerte celular e infecciones, ¿no? Son las 4 principales causas de pérdida. Entonces, sí entender, ¿no? Cada uno de estos factores y algunos mecanismos entonces que tienen, ¿no? Para evitarlas. Pues sí, la idea de la clase de hoy. Bueno, como siempre les dejaré disponible entonces la clase, si no tiene más dudas. Si no, próxima semana, la semana de descanso entonces mental, y al siguiente lunes entonces la prueba. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda por mientras, también eso, me pueden escribir, si quieren que revisemos algo, me avisan. Así que nada, si no tienen más dudas, nos vemos entonces en 2 semanas más. ¿Sí? Ya, profe. Sí. Ok. Bueno, eso. Que les vaya muy bien. Cuídense. Y nos vemos entonces, si no pasa nada raro, dentro de 2 lunes para la prueba. ¿Ok? Ya, profe. Cuídense. ¿Listo? Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. 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 Voy a dejar de grabar.